Radio UBA presenta UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. UBA 21, la universidad para todos. Epistemología genética. Desarrollo de contenidos, profesora Karina Kraut. Productora pedagógica Liliana Castillo. El enfoque constructivista de Jean Piaget. ¿El enfoque constructivista, un nuevo enfoque en la psicología? En esta oportunidad vamos a ver la propuesta de Jean Piaget con su constructivismo genético. La particularidad que tiene esta escuela es que sí se pregunta por el desarrollo, a diferencia de la teoría de la Gestalt. A Piaget le va a interesar el desarrollo de las estructuras cognitivas, cómo se desarrolla la inteligencia. Podemos definir el objeto de estudio que plantea Jean Piaget como el desarrollo de las estructuras cognitivas o el desarrollo de la inteligencia. Y para estudiar el desarrollo de las estructuras cognitivas se va a basar en un método que es un poco complejo y tenemos que definir como un método de análisis estructural con un análisis psicogenético y un análisis clínico. ¿Cómo definimos todo esto? Va a tratar de estudiar a través de un análisis clínico, esto es de entrevistas con los niños, haciendo preguntas sobre distintas cuestiones, va a tratar de inferir cuál es el nivel de desarrollo intelectual subyacente a estas respuestas que dan los niños. Y luego va a tratar de relacionar esto para hacer una teoría de cómo es que desde el inicio, desde que un bebé nace, cómo se va desarrollando la inteligencia. A lo que va a arribar Piaget es a toda una teorización respecto del desarrollo de la inteligencia que finalmente divide en 3 grandes períodos y en cada uno de estos períodos él va a caracterizar estadios diferentes en donde va a ir contando qué es lo característico del desarrollo intelectual de los niños y los adolescentes desde el nacimiento y justamente hasta la adolescencia. Va a organizar este desarrollo de la inteligencia en 3 grandes unidades que organizan estos 3 grandes periodos, que van a tener que ver en principio con la acción. Va a decir que en un primer momento la inteligencia se va a construir alrededor de la acción, de lo que el chico puede hacer. Luego la va a organizar alrededor de la representación, a partir de que el niño puede accionar sobre un mundo que no es el que tiene, no solo el mundo que tiene presente, sino el mundo que también se representa. Y luego a través de la operación, que es una actividad más compleja del pensamiento. Va a ir estudiando estas distintas características que va tomando el desarrollo de la inteligencia en los niños y los adolescentes a través de este análisis clínico. Cuando hablamos de lo psicogenético no tenemos que confundirnos, no es la genética del ADN, es la genética de la génesis. Piaget se pregunta por el origen desde cuándo podemos hablar de inteligencia, cómo se va generando esa inteligencia en el ser humano y qué es lo que sucede a partir de que esta inteligencia se va generando. Lo que Piaget establece es una relación que se va dando, una interacción, mejor dicho, entre sujeto y objeto, podemos decir, entre el niño y el mundo. En esta interacción, el niño va a ir conociendo el mundo y va a ir acomodando eso que conoce a sus estructuras. Por eso tenemos que puntualizar en las definiciones que él da de asimilación y acomodación como estas 2 maneras que tiene el niño de poder conocer el mundo y desarrollar la inteligencia. En esta interacción, el sujeto es sumamente activo. En el comienzo, lo que él va a llamar el primer estadio del periodo sensorio-motor, en el primer gran periodo que organiza el desarrollo de la inteligencia, el niño no es tan activo porque primero está en el estadio de los reflejos, pero luego de que comienza esta acción sobre el mundo a partir de la actividad refleja, inmediatamente empieza la actividad voluntaria y a partir de ese momento Piaget empieza a hablar de una construcción de la inteligencia y de un sujeto sumamente activo en la construcción de esta inteligencia. UBA 21, la universidad para todos. Para pensar. La tesis central sobre la que se fundó la Escuela Histórico-Cultural es que los procesos psicológicos emergen de la actividad práctica culturalmente mediada, desarrollada históricamente. Para pensar, para pensar, a pensar. Psicología histórico-cultural.
¿Qué peso tiene la cultura en el desarrollo de los procesos cognitivos? Otra escuela que incluimos en la unidad 3 y que también se preocupa por el estudio de los procesos cognitivos es la psicología histórico-cultural de Lev Vygotsky. Vygotsky se interesó también por el desarrollo de las estructuras cognitivas, por el desarrollo de la inteligencia, pero a diferencia de Piaget, introdujo una principal importancia en la cultura. Él propone un sujeto activo, al igual que Piaget, pero a diferencia de él, dice que toda capacidad intelectual que tenga un ser humano se inicia en la cultura. Él dice que se forma doblemente un proceso cognitivo o, como él le llama, una función psíquica o psicológica superior. Primero se forma afuera de la cultura hacia el sujeto y luego se forma al interior del sujeto. Vamos a hablar de una ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores. Esta ley de doble formación implica que en un primer momento los procesos psicológicos superiores, como él le llama, se forman en lo intersubjetivo y luego, en un segundo momento, se forman en lo intrasubjetivo, al interior del sujeto. Tomemos, por ejemplo, el acto de señalar. En un primer momento, el niño ve una mamadera, por ejemplo, y quiere alcanzar la mamadera. Entonces, se estira para agarrarla. En ese momento el acto que él hace es estirarse para agarrarla porque la quiere tomar. Hay un adulto que significa y se da cuenta de que el niño está queriendo agarrar la mamadera y se la alcanza. En ese momento, en lo intersubjetivo, en la relación de ese niño con el adulto representante de la cultura, se conforma el gesto, porque el niño se da cuenta que no necesita alcanzar con su mano la mamadera, sino que puede señalar y otro se la va a alcanzar. Este es un ejemplo de cómo se conforma algo que tiene que ver con la inteligencia en la interacción con el otro, en lo intersubjetivo. Luego tendrá que acomodar esta nueva forma, este acto de señalar, interiormente en lo intrasubjetivo. ¿Cómo estudia él? ¿Cómo llega a comprender el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, que es el objeto de estudio? ¿Y cómo le llega a dar este gran peso a la cultura en la conformación de la inteligencia? A través de lo que él llama el análisis genético experimental. Nuevamente tenemos esta palabra, genético, de génesis, de origen. Él se pregunta por el origen, cómo se origina la inteligencia en el ser humano y cómo se desarrolla. Y es experimental porque él también propone experiencias con los sujetos en donde el experimentador, él dice que es el representante de la cultura. Entonces lo que va a ver en una situación dada es qué hace un niño, en qué manera necesita recurrir a un otro, al experimentador como representante de la cultura, para resolver un problema. Supongamos que hay un niño en una habitación y tiene que alcanzar un libro que está en una repisa y tiene una silla. Si el niño no se da cuenta que puede tomar la silla para subirse y agarrar el libro, el experimentador es el que puede sugerir que puede tomar esa silla. Entonces, en ese momento, el experimentador es un representante de alguien en la cultura que puede ser una mamá, un padre, un hermano, un tío, cualquiera que pueda asistir al niño en poder resolver esta tarea. Continuando con Vygotsky y con el énfasis y el peso que él le da a la cultura en la construcción y el desarrollo de la inteligencia, vamos a puntualizar en las nociones que él da de símbolo y herramienta. Él va a decir que las herramientas culturales son fundamentales para que el ser humano pueda accionar sobre el medio. La herramienta de las herramientas es el lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite comunicarnos con los demás, accionar con el mundo, comprender. La herramienta es lo que media, para Vygotsky, entre el sujeto y la cultura. Puntualizamos nuevamente esto de que la cultura es fundamental y es de donde parte toda posibilidad de la construcción y del desarrollo cognoscitivo. El símbolo es algo eminentemente cultural que nos permite también dar cuenta del mundo en el que vivimos y de relacionarnos con este mundo. Pensemos en el lenguaje. Necesitamos para el lenguaje un componente biológico, ¿no? Estar preparados para poder hablar y en un momento dado en que todos los seres humanos podemos hablar, pero si no hay una estimulación, algo que parta desde el medio cultural, los seres humanos no desarrollamos el lenguaje, aun cuando estamos biológicamente equipados y preparados para hacerlo. En este ejemplo podemos ver el peso que dice Vygotsky que tiene la cultura y cómo el desarrollo del lenguaje como proceso psicológico superior es
un desarrollo que va primero de lo intersubjetivo y luego de lo intrasubjetivo. Porque aunque intrasubjetivamente el ser humano esté preparado para hablar, si intersubjetivamente primero no hay una motivación, una estimulación para poder hablar, un niño no aprende a hablar y no puede desarrollar esta herramienta privilegiada que tenemos los seres humanos como seres de la cultura, que es el lenguaje. Hay muchos casos que se han estudiado que dan cuenta de esto también, como cuando hay leyendas respecto de niños que fueron abandonados en lugares alejados de la cultura y no pudieron aprender el lenguaje. Y aun cuando más grandes son encontrados y llevados a la civilización, no pueden adquirirlo porque hay momentos claves en donde este proceso psicológico superior que estudia Vygotsky, que es el lenguaje, puede desarrollarse y en donde es crítico y sumamente necesario la interacción con un otro como representante de la cultura. UBA 21, la universidad para todos. Para pensar. La epistemología genética considera que el pensamiento es producto de una construcción por parte de un sujeto activo. Los siguientes diálogos permitirán reconocer distintos sistemas de pensamiento. Laura, de 4 años, observa a la tía, quien se estaba sirviendo un vaso de whisky. Tía, dame whisky. Pero nena, esto es el colmo. Bueno, dame colmo. Eric, de 6 años, fue a una escribanía con su mamá y su hermana Paula, mayor que él, para gestionar una autorización de viaje para la nena. Mientras hacía el acta notarial, la empleada preguntó: ¿nombre completo de la menor? Menor no, es la mayor, corrigió Eric. Para pensar, para pensar, a pensar. Unidades del programa de la materia. Unidad 3. María Elena Colombo y Alina Stasiesco, Psicología, la actividad mental, Eudeva, año 2000. Jean Piaget, el estructuralismo, capítulo 4. Vygotsky, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Grijalvo, capítulo 5, problemas de método. Es una selección. UBA 21, la universidad para todos. Para resolver dudas relativas a las materias, cuentan con tutorías presenciales, tutorías online, foros de consulta y chats, a los que acceden a través de www.ubaxxivirtual.uba.ar. Síntesis de contenidos. Vamos a retomar lo que hablamos en los bloques anteriores. Planteamos la propuesta de Jean Piaget, un biólogo suizo que postuló un constructivismo genético y que se interesó en el estudio del desarrollo de la inteligencia o el desarrollo de las estructuras cognitivas. Hablamos de Lev Vygotsky, un ruso que se interesó también en el estudio de la inteligencia, pero él definió su objeto de estudio como el desarrollo de las funciones psíquicas o funciones psicológicas superiores. Tanto Piaget como Vygotsky se abocaron al estudio del desarrollo, se preguntaron por el origen y el desarrollo de la inteligencia. En cambio, si lo comparamos con la propuesta que vimos en el programa anterior, en la teoría de la Gestalt, los teóricos de la Gestalt no se interesaron por el desarrollo, estudiaron cómo funciona una mente adulta normal promedio. Esta es una diferencia importante que tenemos que marcar entre la teoría de la Gestalt y lo que proponen tanto Piaget como Vygotsky, que sí se preguntan por el desarrollo y su interés es justamente cómo se desarrolla la inteligencia en el ser humano y por esto se dedican a estudiar lo que sucede con niños y con adolescentes. Sus metodologías están orientadas al poder descubrir cómo es que se desarrolla la inteligencia. Uno no puede acceder directamente al desarrollo de la inteligencia, no es algo que se pueda ver con una máquina o que podamos ver con un microscopio para pensar en lo que es el modelo más de la biología. Los autores tienen que planificar modelos de investigación que permitan inferir. ¿Cómo infieren esta construcción y desarrollo de la inteligencia? A través de distintas experiencias. Tanto Piaget como Vygotsky trabajaron de manera directa con niños y con adolescentes, pero adoptaron modalidades distintas.
Piaget, recordemos, hablaba de un análisis estructural que incluía en su método el método psicogenético de preguntarse por el origen y del método clínico del trabajo 1 a 1 con niños, proponiéndoles preguntas y valorando todo lo que los niños decían. Él no decía que los chicos estaban equivocados, sino que las respuestas que podían ser erróneas, él decía que tenían que ver con que daban cuenta del nivel de organización, lo que llamamos estructura intelectual subyacente. Entonces él hablaba que en cada una de estas estructuras que los niños tenían había una potencialidad, algo que superaba el nivel anterior, y una limitación respecto del nivel siguiente. Retomamos entonces esto que habíamos hablado respecto de los 3 grandes organizadores del desarrollo intelectual en la teoría de Piaget. En un primer momento los niños organizan su inteligencia alrededor de la acción. Lo importante es lo que hacen. Pueden tener una inteligencia que llamamos práctica. Por ejemplo, tienen que buscar un objeto que ven, ¿qué pueden hacer para buscar ese objeto? En uno de los niveles de la organización de la inteligencia práctica, los niños descubren que si tienen una pelota que está encima de un individual, por ejemplo, en una mesa, no hace falta que se estiren y agarren la pelota, sino que pueden tirar del individual y cuando tiran del individual la pelota llega hacia ellos. A esto le llamamos conducta de soporte. Y esto es algo que los niños descubren aproximadamente al año y medio. Antes de este momento, los niños no lo sabían, pero no es que están equivocados, sino que todavía el nivel de desarrollo de la inteligencia no está estructurado de manera tal que les permita resolver esta tarea. Este es un ejemplo de lo que sería inteligencia práctica y de la inteligencia organizada alrededor de la acción. El segundo nivel es la representación, en donde un niño, por ejemplo, puede buscar un juguete que está escondido, puede dar cuenta de que el objeto está más allá de que lo vea o no. Y el tercer nivel tiene que ver con la operación, en donde un niño puede resolver una cuenta matemática mentalmente sin necesidad de contar con los dedos, por ejemplo. Tenemos esta similitud entre Jean Piaget y Lev Vygotsky respecto de que ambos se preguntan por el desarrollo, pero tenemos que pensar las diferencias que cada uno establece respecto del estudio. Una de las diferencias centrales es que Piaget hace hincapié en todo lo que el sujeto puede hacer, pero si vemos detalladamente sus desarrollos, él se dedica mucho a dar cuenta de lo que pasa en un nivel intrasubjetivo, que es lo que sucede con la organización intelectual del sujeto, y no se pregunta por cuál es el peso que tiene la cultura. Le da un lugar, porque él dice que la cultura tiene un peso en este desarrollo de la inteligencia, pero no se dedica a estudiarla en detalle. En cambio, Vygotsky no solo que se dedica a estudiar el peso que tiene la cultura en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, sino que dice que sin cultura no se pueden desarrollar. Primero, el proceso psicológico superior se desarrolla en la interacción del sujeto con el medio y en un segundo momento se desarrolla intrasubjetivamente. UBA 21, la universidad para todos. UBA 21. Esta fue una producción de Radio UBA y del área de medios de UBA 21. Desarrollo de contenidos, profesora Karina Kraut. Coordinación de contenidos, Cátedra de Psicología de UBA 21. Locución, Norma Salas. Operación técnica, Mónica Torreto. Edición, Fabián Mazzoni. Producción, Francisco Levalli. Producción general, Liliana Castillo. UBA 21, la universidad para todos.